Son las 9:08. Seguimos junto a ustedes acá en Enlace USACH, comenzando esta jornada de día miércoles con nuestro panel. Ya lo estábamos anunciando. Estamos a su vez también estrenando este panel presencial acá en Enlace USACH. Después de mucho tiempo, pandemia de por medio, volvemos entonces a establecer esto que ha sido tradicional además en Radio USACH durante muchos años. Y vamos a saludar a quien ya está con nosotros. Nos acompaña el director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick Poblete. ¿Cómo estás, Patrick? Un gusto de compartir contigo ya aquí en estudio lo que es nuestra conversación. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de retomar los micrófonos presenciales, ¿cierto? La pandemia nos restó harto espacio de debate y conversación en compañía, así que qué bueno que pudimos dar el salto de vuelta al estudio aquí a la radio, Rodrigo. Sí, y además hay que decirlo, la tecnología nos ayuda, los paneles telemáticos obviamente fueron una buena alternativa, pero nada puede sustituir el diálogo, el debate cara a cara, ¿o no? Así es, no, es otra cosa, así que no, muy contento. Oye, parto contigo para ir revisando el tema del día y particularmente quedarnos con este estudio Orgullo de Chile, 46% de alta valoración de lo que es nuestro país en la última medición que realiza, ya lo decíamos, Fundación Imagen de Chile y la Universidad Católica. Nosotros estamos preguntándole a nuestra audiencia en las redes, también en nuestro WhatsApp, cuál es la valoración que tienen de nuestro país. También te invito no solamente a revisar este número, 46%, sino que además ir viendo cómo lo has estado observando tú. Han tenido vaivenes, obviamente, tomando en cuenta que tuvimos el año 2019 el estallido social, tuvimos también la pandemia, varios factores que estuvieron marcando la percepción de las personas, pero también me interesa saber cómo lo observas tú, lo que es la valoración del país. No, por cierto, Rodrigo, para cualquier persona que ha seguido el debate público, incluso aquellos que se encontraron con el debate público con una dimensión quizás más política, en el marco de los hechos de octubre del 2019, es evidente que la imagen, la percepción de Chile ha ido cambiando, ha tenido vaivenes, ha tenido momentos más álgidos y momentos de mayor transversalidad. Y yo creo que ha sido evidente, sobre todo quizás en la dimensión del debate público, la dimensión de una dimensión más política, luego de la Convención Constitucional, ¿cierto? Que uno veía expresiones del estilo marchas por las tradiciones, ¿cierto? Ahí como que se tensionó un poco el tema de la identidad nacional, y de ahí en más yo creo que ha ido al alza la valoración, no solo como la imagen de Chile, no solo lo que significa, no solo lo que hemos logrado, reconociendo lo que falta, pero por cierto que ha sido mucho más transversal. Uno escucha en los debates, lee en el diario, ¿cierto? En las conversaciones que puede tener, existe efectivamente una valoración más transversal a lo que Chile ha podido construir. De nuevo, con el reconocimiento de aquellas cosas que nos faltan, pero con también el reconocimiento a lo que ha podido construir Chile en las últimas décadas, en perspectiva, en comparación con el vecindario, con el pasado de Chile. Entonces, todo lo relativo a los avances sociales, todo lo relativo a la solidez institucional que teníamos, y por supuesto esta identidad nacional que se reivindica, que se valora, me parece muy positivo por lo demás. Ojalá que eso siga en aumento y pase a ser, ¿cierto?, este elemento de la identidad nacional algo cada vez más transversal y cada vez más aquilatado, permanente en nuestra sociedad, Rodrigo. Exactamente, ahí también es importante ver cuáles son los factores que están entrando en eso, mientras ahí saludamos también a la secretaria general de Revolución Democrática, Tatiana Urrutia, que también ya se suma a esta hora a nuestro panel para poder ir comentando las distintas temáticas. Tatiana, ¿cómo estás ahí? Espero que recuperes el aire, ¿o estamos bien? Estamos bien. Siempre preparada. Sorry, el tema es de colegios hoy día. Sí, no te preocupes. De hecho, el super lunes es super martes, super miércoles, super jueves y super viernes. Esta semana es super en todos los aspectos. Super semana. Sí, oye, super marzo. Tatiana, estábamos ahí conversando con Patrick respecto al tema del día. Nosotros estamos consultando respecto a lo que es este estudio Orgullo Chileno de la Fundación Imagen de Chile. Había un 46% de alta valoración por parte de quienes fueron consultados. Y con Patrick estábamos hablando no solamente la implicancia que tiene ese porcentaje, sino que además la percepción propia respecto a nuestro país, con todos los factores que ha habido de por medio en estos últimos 5 años, donde hemos tenido no solamente muchas situaciones complejas, como fue la pandemia, en su momento también lo que fue el estallido social, y eso ha traído consigo también vaivenes en la percepción de la sociedad respecto a lo que es nuestro país. ¿Cuál es la percepción tuya, la valoración que tienes de este Chile que estamos viviendo?
No, venía escuchándolo de todas maneras, así que estaba atenta ahí. Sí, bueno, yo creo que las reflexiones hoy día, efectivamente, si miramos países vecinos, probablemente podamos decir, wow, no estamos tan mal como... Hay una sensación, yo creo que no cambia de los últimos 4 años, que es una sensación de abuso con ciertas instituciones que evidentemente siguen igual de alguna manera negociando con los derechos de los chilenos. Yo creo que ese tipo de cosas a uno les duele mucho porque le afectan el día a día y obviamente son cosas que a uno le gustaría estar mejor, pero evidentemente si miramos lo positivo, yo creo que ha sido un año además de bastantes avances importantes. Yo creo que como el símbolo fueron los Panamericanos, probablemente un sentido de unidad, y creo que lo rescata muchísimo los chilenos hoy día, pero claro, mirando hacia afuera yo creo que uno valora lo que tiene y sin duda eso también, yo creo que uno es positivo con el país que tiene, si también tiene esperanza en poder avanzar. Entonces yo creo que eso también nos da una oportunidad a quienes estamos dedicados a la política, agarrarnos de esa imagen de valoración que hay para responder a aquella con avances importantes. Sí, ahí importante además que recordar a lo de los Panamericanos, porque incluso en el mismo estudio se da cuenta del grado de satisfacción que generó en la ciudadanía el tema de la organización y el resultado final de estos Juegos, así que también importante aquello. Nosotros les invitamos a que nos escriban @Radio Usach en Instagram, en X y también en nuestro WhatsApp, el más 56926493001, para que puedan también interactuar con nosotros en este tema del día de Enlace Usach. Dicho esto, nos vamos ya a los temas propuestos para poder comentar con ustedes. De a poquito la agenda de las municipales se va tomando, los medios de comunicación y las reuniones que se han ido desarrollando, sin ir más lejos, ya se llevó a cabo en el oficialismo varias reuniones donde ya se están empezando a revisar cuáles son las alternativas respecto a esto. Por ahí también muchos analizan si el que tiene mantiene se va a hacer efectivo en las distintas comunas, algo que quiero empezar a conversar también contigo, Tatiana, para que nos vayas también orientando de cómo se están observando en los partidos del oficialismo las alternativas que se abren. Ya nombres también han ido surgiendo. Ayer en la tarde veíamos en La Tercera que se daba cuenta de la posibilidad de que Analía Uriarte pueda competir con Evelyn Matei en Providencia. ¿Cómo se está observando, Tatiana, desde el oficialismo estas negociaciones, estas conversaciones que no son para nada fáciles, me imagino? No, para nada fáciles. Y entiendo que esta además va a ser hay una meta importante que es lograr la unidad desde la DC al PC y también obviamente con todas las voluntades que empujen un Chile común. Y en ese sentido es una meta para la que tenemos que trabajar de aquí al 10 de abril, cuando se inscriben los pactos. Esperamos tener esos resultados. Hoy día lo cierto es que los nombres son solo por prensa, ¿no? En la mesa de conversación no se barajan los nombres. Sí hemos estado analizando las comunas donde sí o sí, por ejemplo, no continúa el alcalde, comunas donde nosotros como oficialismo también vemos que hay que ir a disputar ciertos sectores, siempre obviamente con el objetivo de proponer la mejor alternativa para los vecinos de las respectivas comunas. En eso hemos conversado de hecho en la mesa harto de este concepto del que tiene mantiene. No es para nada porque pareciera que asegurarse algo, ¿cierto? Bueno, lo que se pretende también es hacer una evaluación de las actuales alcaldías, y también todos en la mesa han compartido, eso también ha salido en prensa, en que hay ciertas cosas inaceptables, como son límites éticos, políticos, respecto, por ejemplo, a probidad, a temas de violencia de género, que son temas que no necesariamente una persona porque viene y podría acceder, ese tipo de cosas no se van a dejar pasar, entendiendo que lo que buscamos también es mejorar la política. Así que tenemos un arduo desafío. Lo que estamos hoy día haciendo es niveles generales, como bien lo dice la prensa también. Se espera que esta semana tengamos avances en los criterios comunes para no estar definiendo comuna por comuna, sino que tener criterios, hablarle a Chile que estos son los tipos de municipios que queremos y estas van a ser las maneras en que se van a tomar definiciones, y por supuesto buscar los mecanismos de resolución, porque al final, claro, podemos tener un planilleo y decir este sí, este no, pero finalmente la forma en que se toma la decisión para lograr esa unidad es la que todavía le falta harto más tique, y probablemente van a ser hartas horas de trabajo durante marzo para que en abril tengamos algo que decirle a Chile respecto a la unidad de las candidaturas
uninominales. Sí. Patrick, en tu caso, ¿cómo están observando el proceso también en el Instituto República? Ahí con Tatiana estábamos hablando en particular con lo que han sido estos primeros encuentros que se ha tenido a nivel del oficialismo. Me interesa saber cómo lo están mirando, pero además también con qué expectativas se está observando el panorama para lo que es la oposición. Sabemos que en general se está tratando de recuperar ciertos municipios, pero también no es poca la incertidumbre que ha generado la posibilidad de que haya competencia entre republicanos y Chile Vamos en Las Condes, por ejemplo. ¿Cómo estás viendo la forma en que se está conformando el naipe en lo que se conoce o lo que trasciende? De lo que se sabe, claro. No, mira, yo creo que efectivamente el escenario del oficialismo y la oposición es bastante disímil. El oficialismo está en una postura y ya ha dado saltos y señales cualitativas respecto a la unidad, ¿cierto? Como también decía Tatiana, desde la DC al PC, de cara a las municipales. Y por cierto que en la oposición eso no es así, hay un mayor desorden o hay una mayor hay una cantidad de actores que están en un proceso o en una etapa, ¿cierto?, de su vida política que implican distintos objetivos. Entonces efectivamente es muy probable que en la oposición al menos hayan competencia o la negociación sea más difícil que en el fondo del oficialismo, cuando se tiene el gobierno, cuando se tiene en el fondo quizá proyectos sobre la mesa y ahí quizá hay más margen. Lo que sí me parece significativo o como valor específico es que lo que está haciendo la izquierda de alguna forma es a través de esta unidad, a través de esta coordinación amplia de la izquierda de Peapa. Y bien amplia. De Peapa. En el fondo esto es más amplio que la nueva mayoría de alguna forma. Entonces está en como casi que coalición electoral, quizá, no sé si política, pero electoral, de como catch and all, como tratar de agarrar todo lo que está a la izquierda de la derecha, o a la izquierda del centro, quizás. En el fondo lo que hace es que se vuelve competitiva otra vez. Uno siempre ve o siempre se lee la elección municipal como una antesala de la elección presidencial, y la verdad es que si uno mira las encuestas presidenciales, uno mira las encuestas de valoración, mira la Academia, mira otras encuestas, se tiene que efectivamente la valoración de la ciudadanía para con el presidente y su gobierno no es tan alta. Entonces efectivamente ahí la izquierda tenía un problema en términos de, mira, somos gobierno, no estamos bien valorados, y hoy día en el fondo, si tuviera que apostar hoy día, si las elecciones fueran el domingo, probablemente no sería el presidente Boric o el candidato del presidente Boric el que ganara la elección presidencial. Entonces eso evidentemente tiene un impacto en la elección municipal. Entonces yo creo que esta unidad, todo lo que está a la izquierda del centro, que está planteando el oficialismo, lo hace más competitivo, a diferencia de lo que sucede en la derecha, donde Republicanos ya notificó de alguna forma que donde hay que competir a la izquierda, van a coordinar, pero que también se quedan abiertos para competir ciertos municipios. Entonces probablemente vayamos a ver competencia no solo Las Condes. Ahí Javier Macaya, ya el presidente de la UDI, también dio señales de que se puede conversar, y bueno, vamos a tener que ver qué ocurre con las tratativas. Pero de pronto un tema, quizás para continuar la conversación, es lo distintas que son estas municipales. El voto obligatorio yo creo que viene a cambiar absolutamente el escenario, así que eso también es muy interesante, Rodrigo. Sí, Tatiana, junto con poder tomar parte de lo que nos decía Patrick respecto a el escenario con el que se va a enfrentar esta municipal de voto obligatorio, también me quiero quedar con algunas reflexiones que hacía él respecto a las características que asumiría esta coalición bastante más amplia del oficialismo. Ya lo decíamos, desde la DC al Partido Comunista. En ese sentido, ¿cómo también observas la posibilidad de conformar ese naipe, tomando en cuenta de que lo que surja de esta municipal va a ser muy relevante a la hora de proyectar la presidencial? Sí, de todas maneras, como proyectos políticos tenemos el deber de pensar más allá de los años de gobierno. De hecho, hago un paréntesis, y en ese mismo esfuerzo hoy día estamos en un proceso de consultarle a nuestras militancias, tanto de Convergencia Social como de Revolución Democrática, si estamos disponibles para que este proyecto que venimos construyendo ya hace 8 años dé un paso y se transforme en un solo proyecto político, en un partido político de cara a Chile. Y en ese sentido yo creo que todos los actores políticos hoy día hacen una lectura de los últimos 4 o 5 años, y más allá de las identidades y que uno pudiera sentirse más cómodo con unos o ciertos colegas, partidos, etcétera, hay un deber más grande que siempre debería tener la política, que es poner el proyecto por delante, y eso en 2 años efectivamente lo estamos pensando, pero como bien decía Patrick recién, como
pensando en que este año, el año va a ser un dominó que empieza a caer y empieza a mostrar los años que vienen. Bueno, hemos tenido una cantidad de años, imparables años de elecciones, pero sin duda este año es importante porque también, por el voto obligatorio, efectivamente hoy día es una realidad que apunta gente que por algo no ha votado, o sea, voluntariamente ha decidido restarse de la vida política, de sus derechos, a elegir quién les gobierne, y hoy día van a estar obligados, por ende, hay un foco donde la política no estaba poniendo el ojo, apuntaba más a nicho. Evidentemente ahí hay una masa que parte desde la crítica, entonces yo creo que todos somos conscientes de aquello, pero además sacar una reflexión de los últimos años. Yo creo que sin duda en un año donde irrumpe además una fuerza como el Frente Amplio, llegando al poder en menos de en una década prácticamente, también nos pensamos qué va a ser este proyecto futuro, y de eso se trata. Más allá de lo electoral es lo que parte, pero estamos pensando en construir un proyecto futuro de país en términos también programáticos, en términos de la unidad política como tal, y en eso por eso hemos hecho esfuerzos también, y vamos a tener conversaciones con independientes afines a un proyecto que ofrecerle al país. Sí, Tatiana, en esa misma tónica, sabemos que el tema de las ideas, cómo resguardarlas, cómo no desdibujarlas, estuvo tomando el debate desde que el diputado Winter trajo a colación aquello. ¿Es relevante para ustedes el que se resguarde cada uno de esos elementos a la hora de pensar en una coalición más amplia? Y te lo pregunto particularmente pensando en la democracia cristiana. Sí, mira, nosotros hace poco tuvimos una gira con unos compañeros y un concejal en Ñuble nos dijo: el que cree que la política es blanco y negro, más sufre que avanza. Me quedo guardadito, y ahí yo creo que todo este debate respecto si lo comunicacional, si las convicciones, si los acuerdos, yo creo que nada de estas cosas son blanco y negro. Efectivamente, yo no creo que nadie de nosotros está abandonado ninguna bandera, ni soltándola ni perdiendo las convicciones, si es que somos capaces de llegar a acuerdos respecto a como al escenario actual. Hoy día lo cierto es que el gobierno, por ejemplo, no tiene las mayorías en el Congreso para llevar a cabo el programa tal y cual nuestras convicciones escribieron en un programa. Y eso no le ha pasado al presidente Boric, le ha pasado a todos los presidentes de lado y lado. Es que la obligación también, por algo Chile elige como elige. Y elige ese Congreso y dice, bueno, estas son las ideas más o menos mayoritarias y ahora tienen que ponerse de acuerdo. Uno tendrá la ponderación de cómo responde o no a eso a la ciudadanía, pero bueno, todo eso la subjetividad misma de la política. Nosotros estamos esperanzados aquí con la DC, vamos a lograr construir un proyecto tanto para las municipales y también de futuro. Patrick, en tu caso, ¿cómo ves este tema de los proyectos? Ahí traíamos a colación también lo que ha sido el debate en estos últimos días, y obviamente la forma en que se van conformando estos proyectos no es baladí. Sí, Rodrigo, mira, un poco, primero algunos datos quizás que estuve mirando de cara a esta lógica de que estas elecciones son distintas, para poder comentar un poco lo que plantea Tatiana. Si uno tiene que, con el voto obligatorio, si uno comparara la elección del 2021, que fue la elección de convencionales constituyentes, y la municipal, con el último plebiscito de 2023, lo que uno tiene es que en la elección 2021 el padrón era de 14,9 millones de personas y votaron 6,5 en alcaldes. Y fue mucho más alto que las otras veces. Y el padrón fue más alto, y el padrón este 2023 de 15,3 millones. Pero los votos de la última elección fueron 12,3, casi el doble. Entonces, uno podría ir haciendo el desglose de algunas comunas, estudiando algunos datos, en comunas que aumenta el 50% de la votación efectiva, otros, pero eso te dice que si vota el doble, es otra elección. En términos electorales, es otro país. Y esa masa de personas que se suma con un historial o como con un hecho consumado, que es que no fue convocada a participar en las elecciones. En general, los que no tenían edad para votar no, pero los que sí tenían edad para votar y no fueron a las otras elecciones no se sintieron convocados o por distintas razones no participaron. Entonces, efectivamente, los códigos tradicionales quizás de la política o las ofertas puntuales que los partidos hayan hecho, los candidatos hayan hecho, no los convocaron a participar. Eso pone son infinitas lecturas, vamos a tener que esperar elecciones para ver cómo esto
se comporta. No hemos tenido una ronda completa de elecciones, de todos los tipos de elecciones con estos nuevos términos. Chile además ha cambiado muchísimo el sistema electoral en los últimos años, distintas elecciones con distintas reglas, eso también es un problema. Pero eso te genera al menos un planteamiento, que es la necesidad de la vocación de mayoría. O sea, ya no le hablas solo a los tuyos, ya no le hablas solo a los tuyos y a los de al lado, ya no le hablas solo al que le podría restar unos votos aquí, restar unos votos acá. Tienes que hablarle a ellos y a las personas que estaban fuera de la identificación política en absoluto, de cualquiera. Sí. Y ahí es donde yo creo que al menos el oficialismo tiene un desafío bien particular, que es que esta vocación de mayoría, este intento, ¿cierto?, de como una coalición electoral desde la DC al PC, todo lo que está a la izquierda del centro, va a tener que convocar con su identidad conocida por los chilenos, con su historial, que es un problema que ha tenido el gobierno. Esta lógica de que siempre hay un tuit del presidente es porque hoy día el presidente está en una posición en la que tiene que resolver y toma decisiones y tiene que sostener cosas que hace pocos años en su rol de parlamentario, pero señalada con el dedo, interpelada en muy duros términos. Entonces, efectivamente, eso va a ser un desafío, yo pienso que para el mundo del oficialismo y la izquierda, cuando la vocación de mayoría se va a encontrar con este historial conocido por los chilenos de buscar un nicho, construir, ¿cierto?, una masa que los llevó al gobierno, como decía todavía en una década los llevó al gobierno, pero que tiene estas otras implicancias, ¿cierto?, como luego la construcción de mayorías más amplias. Sí, cerremos el tema, Tatiana, te dejo ahí unos minutos para ir cerrando este tema. No, yo creo que es relevante. Yo, por cierto, creo que todos los espectros políticos tienen desafíos, porque también todos tenemos historial, hay apoyos abiertos, explícitos de quienes hoy día se consideran súper demócratas. Hay videos, más que Twitter, hay videos de apoyo a dictador y cosas así que hoy día se presentan como baluartes de la democracia, y yo creo que de todo es el desafío de posicionarnos en el año en que estamos. Y creo que Patrick decía algo súper importante. Esta es la primera elección a nivel local donde elegimos a la primera línea del Estado. Eso es la realidad. Hoy día los vecinos, cuando lo primero que tienen un problema, van a la municipalidad buscando esa ayuda. Y eso es lo que es una medición distinta. Los alcaldes probablemente ganan más por ellos mismos. Es un voto mucho más personalista, por así decirlo. Esperamos, y nosotros siempre tenemos la idea de construir un proyecto que esos candidatos puedan, pero la realidad es que la gente vota más por las personas en este caso. Entonces es un desafío, como bien decía Patrick, de poder sintonizar con esas personas que han estado desafectadas de la política, y yo creo que estamos bien entusiasmados con esa idea porque nos obliga también a salir del nicho identitario, y Revolución Democrática nació con una fuerte convicción de convocar a las grandes mayorías, con una convicción de disputa de poder, así que para nosotros en lo individual como colectivo es un interesante desafío que nos va a tener trabajando y construyendo ahí. Patrick, también para cerrar el tema. Sí, no, yo creo que por cierto que lo que dice Tatiana, todos los sectores políticos tienen desafíos, lo que hemos comentado, ¿cierto? Ser gobierno y ser oficialismo genera particularmente desafío. Lo sabe el mundo de la centro derecha, que acaba de ser gobierno, lo sabe ahora el Frente Amplio, que está haciendo gobierno por primera vez. Lo primero, como una idea general, es ver si esto impacta, ese conocimiento respecto a lo que implica ser gobierno impacta de ahora en más la política. O sea, hay un cambio en el eje y en el actuar de los partidos, incluyendo el Frente Amplio, como coalición de los partidos del Frente Amplio, quizás el partido Frente Amplio, que no sé si va a mantener el nombre, pero el partido del Frente Amplio. A la expectativa. Si en el fondo la política cambia en términos de, bueno, ahora que todos los actores que somos parlamentarios o todos los que son intraparlamentarios, que algunos grupos antes eran extraparlamentarios, que hemos sido gobierno, quizás ahora el sistema político tiene algún margen distinto, ¿cierto? Tiene alguna capacidad de dar cauce a las problemáticas que la verdad es que no lo ha tenido tanto. O sea, hemos visto que hay muchas cosas que han quedado entrampadas y discusiones que el sistema político no ha podido sacar adelante. Entonces, hay que ver si eso efectivamente genera un cambio en el eje. Yo creo que el Frente Amplio sí se dio cuenta de las dificultades propias de gobernar. Un poco lo que dice el presidente cuando en el funeral del expresidente Piñera dice, bueno, las críticas en algún momento fueron injustas, más allá de lo razonable, más allá de lo justo, fue la frase que usó el presidente. En consecuencia, y uno también ve en el fondo al Frente Amplio con la DC en este pacto electoral. Uno en el fondo se puede preguntar si esto es una herramienta electoral o efectivamente hubo
no quiero decir una evolución, pero un salto cualitativo en el fondo, y ahora computan en la toma de decisiones y en la definición de los epítetos y la dureza de las declaraciones, ¿cierto?, las implicancias propias de gobernar. Así que vamos a tener que ver lo que pasa con los municipales y cómo esto también afecta al escenario político por completo, Rodrigo. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos de regreso acá en Enlace USACH con este estreno, tal como lo decíamos, de nuestros paneles presenciales. Le estaba comentando también ahí a Tatiana y a Patrick, así que ahí nos decía un gusto, un orgullo de participar en este primer panel. Tatiana Urrutia, secretaria general de Revolución Democrática, y Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública. Cambiamos de tema, nos quedamos en los que tienen que ver con la seguridad y particularmente anuncios del Ejecutivo. Programa Modelo Territorial Cero es lo que se estuvo anunciando el día de ayer. Se está efectivamente dando cuenta de aquello. Estuvo presente la ministra Carolina Toá, el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Ahí se hizo entonces este anuncio de este Modelo Territorial Cero. Se busca ampliar la misión del programa para abordar de manera integral el programa que en su momento era Plan Comunal Antidrogas Microtráfico Cero. Y lo decíamos, abordar de manera integral no solamente el microtráfico de drogas, sino que también otros aspectos que impactan la seguridad en los barrios, especialmente la presencia de armas de fuego. En esa línea se está tratando de llevar entonces la impronta que se mantiene desde el año 2014, como decíamos, con este plan comunal antidrogas. Y frente a ello es bien importante ver cómo lo observan ustedes, tomando en cuenta las características que tiene esta situación en algunos barrios, no solamente de la región metropolitana, sino que del país, y el grado de efectividad. Se daban cuenta de algunos datos. A nivel nacional, más de 31.000 operativos realizados, detención de 27.000 personas, recuperación además de 2.500 armas de fuego, se han desarticulado más de 11.700 puntos de ventas de drogas, en lo que es el balance desde la implementación en el año 2014. Sin embargo, y dadas las características también que se ha estado observando en el delito, los desafíos son mayores y frente a ellos se está estableciendo una nueva estrategia. Patrick, parto contigo para poder entrar en aquello y poder hacer esta valoración de lo que son estas propuestas, pero además ir viendo, o más que nada escuchándote, cuáles son las principales preocupaciones que se pueden observar tal vez desde los territorios. Sí, Rodrigo, mira, yo creo que hay dos aspectos que son relevantes. Lo primero es que la puesta en escena que hace la ministra Toá, yo creo que es coherente con la situación que vive Chile. O sea, cuando tú tienes crimen organizado, cuando tienes el Tren de Aragua instalado, veía la noticia de la instalación de un nuevo grupo de crimen organizado de Brasil, que sería el más grande de Latinoamérica, que ya estaría instalado en Chile. Cuando estamos en esta situación, sobre todo con lo que sucedió con el secuestro y posterior asesinato del exteniente Ojeda, que tiene toda esta posibilidad de que haya tenido intervención de parte de la dictadura Maduro, pero que es brazo armado o el operativo puede haber tenido tiene probablemente el poderse encargo a través del Tren de Aragua. Entonces hay una cuestión muy dramática, que es que o la dictadura de Maduro utilizó al Tren de Aragua y tenemos un problema de seguridad nacional, o el Tren de Aragua por sí mismo tiene la capacidad operativa de sacar de un piso 11, un piso 14, suplantando a la PDI, a un militar en el fondo entrenado. Eso significa que en Chile las autoridades ya no estarían seguras si es que si alguien se plantea en serio hacerle la guerra al crimen organizado. Entonces, efectivamente, estamos ante una situación muy compleja, y en consecuencia yo creo que la estética, la foto, lo que usa la ministra Toá para la puesta en escena me parece coherente, es lo que se necesita, pero con un matiz, que estos son cartuchos que se usan pocas veces. Si en el fondo hacen este anuncio, este anuncio es rodeada, mostrando la capacidad operativa, ¿cierto? Los carros blindados, el personal de la PDI, ¿cierto? Equipado, hacen una demostración de fuerza, y luego esa demostración de fuerza no se condice con un cambio en el combate al crimen organizado práctico en el día a día. Eso es un cartucho que no se vuelve a usar. O sea, el crimen organizado no va a decir, oye, ya, es que mira los carros nuevos que trajeron. No, da lo mismo, esto lo han hecho 4 veces, da lo mismo, y el Tren de Aragua no se va a ver disminuido. Eso por una parte. Y lo otro, y más profundo quizás para abrir ya el debate, es que me parece un anuncio positivo. Yo creo que todas las acciones de esta línea son necesarias. Pero me parece que cae en barril vacío cuando efectivamente es una medida que busca abordar ciertas zonas, pero
pero para esta crisis generalizada de seguridad, de crimen organizado, con terrorismo en el norte, además con inmigración descontrolada, una frontera absolutamente permeable, terrorismo en el sur y esta frontera permeable en el norte, esta crisis generalizada, tú al intervenir zonas efectivamente le vas a cambiar la vida, si es que esa intervención es correcta, a las personas de esas zonas, pero difícilmente vas a solucionar el problema de crisis generalizada porque tendrías que tener uno de estos equipos en cada zona compleja del país. Entonces efectivamente no es un camino para solucionar la crisis generalizada, sino que es para intervenir algunos barrios. Y entonces lo que se necesita es un cambio en la coherencia del gobierno para este tipo de instancias, porque evidentemente el gobierno parte de la carrera 300 metros atrás, 400 metros atrás, cuando tiene un historial de complacencia con la violencia, cuando por ejemplo se instalan, lo primero que hacen es quitar las querellas por ley de seguridad del Estado, cuando hay indultos a delincuentes con prontuario y contra las recomendaciones de gendarmería, como los Luis Castillo, con las pensiones de gracia, ¿cierto?, a personas que agreden a carabineros que tienen antecedentes por lanzamiento de material incendiario, incluso alguien que tenía antecedentes por producción de pornografía infantil, cuando también se tiene una coalición política que en términos políticos, y para ir cerrando, Rodrigo, en términos políticos, no solo implementó la versión chilena del ACAP, del 1312, y todos los policías son bastardos, sino que además trató de implementar la versión chilena del Defund the Police, como cuando trataron de dejar una ley de presupuesto y propusieron darle 0 pesos a carabineros. Entonces, efectivamente aquí hay una carga que el oficialismo y particularmente el presidente tienen que hacerse cargo. Entonces esta carrera la parten 300, 400 metros atrás, y entre más demoran llegar a la meta, más sufren los chilenos mientras esto no ocurra, Rodrigo. Tatiana, varias cosas, obviamente tomamos la valoración, pero además ahí Patrick hablaba del grado de eficacia que pueda tener, tomando en cuenta la multiplicidad de escenarios donde nos podemos encontrar con estas situaciones, pero además entró en una perspectiva también de una mirada más crítica de lo que ha sido la forma en que el actual gobierno ha estado enfrentando los temas vinculados a seguridad y delincuencia en esencia. ¿Cómo también podemos entrar también en esa temática? Sí, yo disculpe, primero responder. Este gobierno cuando llega se encuentra en uno de los peores escenarios en temas de seguridad. Estábamos efectivamente en plena pandemia. Me tocó trabajar en la Subsecretaría de Prevención del Delito hace poco, y efectivamente esa subsecretaría se utilizó como vocería para temas de COVID, cuando su destino, los fondos, el servicio debía haberse destinado a prevenir el delito. Sabemos también que no solo en Chile, en el mundo completo, la pandemia reconfiguró, hasta los animales tomaron lugares que antes no habitaban cuando estábamos en la calle, y evidentemente también el espacio público fue tomada por organizaciones delictuales. Eso es cierto, ahí hay un retroceso, una pérdida del espacio público. Entonces este desafío, además de este país, de este gobierno, además es subsanar una gran falta de más allá de los discursos y los grandes discursos populistas hacia la Cámara, hacia las cámaras. La falta del gobierno anterior en materia de seguridad la asume este gobierno. Nos pillamos con un escenario bien complejo en términos de seguridad, en términos de... a mí me carga mezclar la migración, pero evidentemente hoy día hay una irregularidad que propicia tengamos personas que no están con una voluntad de trabajar y sumar a este país, como la mayoría de quienes vienen a este país a buscar trabajo y a hacer... buscar mejores oportunidades para su familia. Y en ese sentido, este gobierno en 2 años ha promulgado la mayor cantidad de leyes en materia de seguridad. Hay otras que están en el Congreso detenidas porque hay falta de voluntad de ciertos sectores, por ejemplo, en entregar atribuciones a los municipios para que tengan más posibilidades los municipios tienen una capa importante de medida de seguridad, que es la prevención, y ahí hay materias que están disponibles, y uno esperaría que esos mismos discursos grandilocuentes que da la derecha en el Congreso, en las distintas candidaturas, se vea efectivo, y una voluntad también de aprobar estas leyes que son necesarias para que organismos del Estado tengan herramientas. Dicho eso, y también, y recordar que primero, respecto a los indultos,
Son cosas que hacen todos los gobiernos, no es este gobierno el que lo hace, esto es una práctica que está en la Constitución y que todos los gobiernos lo han hecho. Podríamos empezar a ver quiénes son los indultos que hacen en su interior, pero también el gobierno ha sido muy categórico en decir cuando se han cometido errores, en poner, en reemplazar cobrar los costos políticos, en hacer todos los temas administrativos para que se aclaren todos los temas de las pensiones. En las pensiones vitalicias nosotros tenemos clarísimo que el Estado no puede castigar en doble. Una persona no por haber cometido un delito en algún momento tiene el Estado derecho a violar sus derechos, pero también en los casos que fue indebido o que faltaron procedimientos, hoy día están en investigación. Entonces, también un reconocimiento de cuando se cometen errores. Y sin ir más lejos, podemos decir también que estas pensiones fueron otorgadas tanto en el gobierno de Piñera como en el gobierno de Boric. Y ya si queremos ir un poco más allá, la derecha ha propuesto históricamente, y sin ir más lejos en el último proceso constitucional, la libertad a violadores de derechos humanos condenados por delitos de lesa humanidad. Entonces, yo creo que quedarnos atrapados en ese tipo de cosas no es lo que la gente espera. Lo que la gente espera es anuncios como lo que se hacen hoy día, que tienen una perspectiva. Primero, aquí hay un gabinete pro seguridad, después de una segunda sesión se opta por utilizar herramientas, pero aquí hay cosas bien destacables. Una es la organización entre el gobierno y la PDI. Esto es un programa que tiene que ver con el microtráfico cero que tiene la PDI y que hoy día se transforma y se mezcla con el Denuncia Seguro, que es un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, hoy día se interconectan esto, que además ha dado buenos resultados el Denuncia Seguro, y se trata simplemente de... Hay dos cosas que el gabinete ha detectado son fuertes para el tema de la delincuencia y de la seguridad. Una es la ruta del dinero, y ahí esperamos obviamente que en el Congreso se avance en aquello. Aquí creo que no hay mejor dicho que el que nada hace, nada teme. Y es importante que obviamente que hay que tener a los microtraficantes, a los lanza, todo, pero también hay que detener el tráfico de drogas. Y la otra materia que he visto es el tema de las armas. Y hoy día hay un fenómeno que es ya no solamente las armas registradas que andan perdidas o las armas hechizas, sino que también es una modificación de armas. Entonces, lo que se espera con este programa es que los vecinos se involucren. A veces efectivamente la policía no alcanza para cubrir todo lo que quisiera, pero lo importante hoy día es que los vecinos se puedan involucrar de forma anónima, de forma segura, pueden denunciar cuando sepan que hay delitos, etcétera. Hoy día se amplía armas, y lo que se espera con esto es sacar del mercado irregular las armas, o sea, de las armas sin registro, por decir, que son las que principalmente están aumentando los delitos en términos de violencia. Nos quedan el orden de 10 minutos de panel. Cerremos ideas, Patrick. Hay varias cosas que planteaba Tatiana. Me llamó también la atención algo que varias veces se ha diagnosticado, que tiene que ver con el poder conocer y dar cuenta de la ruta del dinero, y para poder de esa manera llegar al origen de cada uno de estos delitos. Eso por un lado, para que empecemos también a ir cerrando ideas. Y lo otro importante, que tal vez es algo a tomar en cuenta, y que muchas veces tal vez lo han arrastrado otras administraciones, lo que tiene que ver con el reforzamiento de la inteligencia, por ejemplo, a la hora de pensar en estos casos. Así es, Rodrigo. Bueno, primero una declaración. Tatiana ya en dos o tres oportunidades me ha planteado ha planteado en el debate lo relativo, ¿cierto?, a las violaciones de derechos humanos y a la dictadura en Chile. Yo nací en democracia, nací probablemente el primer día de gobierno del presidente Frei, el año 96. Entonces, en esa dimensión, para zanjar el debate, yo estoy, en el fondo, soy de la década de la democracia, de la generación de la democracia, y por cierto, y como todas las personas que hoy estamos en política, esperaría que condenemos las violaciones de derechos fundamentales. Para partir ese debate y para dejar ese elemento fuera de esto, que en el fondo es específico, y que por lo demás hemos tenido largos debates, intensos debates, ¿cierto? El año pasado por los 50 años, ¿cierto?, de la caída del gobierno de Allende. Entonces, eso. Luego, sobre el escenario dado, esto plantea Tatiana como que llegaron en medio de la peor crisis de seguridad.
dos cosas. Uno, yo creo que la percepción de los chilenos es que hoy día la crisis de seguridad es peor que el 11 de marzo de 2021 cuando llegó se instaló el gobierno del presidente Boric, que está peor. Entonces, probablemente uno puede plantear, no, el tema es un tema de percepción, pero uno ve son crímenes de más cualitativamente peores, más brutales, descuartizados, toma territorial de los grupos organizados, ¿cierto? De alto impacto, ¿no? Claro, de alto impacto, de alta connotación, que se llama en la lengua noticiosa de los de policial. Pero efectivamente uno encuentra, asesinado, baleado, encuentra un cuerpo aquí, encuentra un cuerpo en Mapocho, descuartizado. Entonces, Chile no veía esto. Y eso es cualitativo. De pronto van a decir que el indicador, que se han reducido la cantidad, la mortalidad, la cantidad. Pero hay algo. Y que trasciende esta lógica de la cantidad de horas que los matinales muestran. Hay algo, los chinos lo sienten. No, los chinos no solo ven la realidad a través de los matinales, lo ven en el día a día, en sus barrios. En consecuencia, esa percepción te está diciendo, oye, mira el indicador porque algo está pasando, el crimen está peor y el crimen está peor hoy que cuando se instaló el gobierno del presidente Boric. En consecuencia, echarle la culpa al empedrado del estilo, no, llegamos en medio de la peor crisis. Sí, puede ser la peor crisis, pero hoy día está peor. En consecuencia, las acciones que se hayan tomado o se hayan dejado de tomar, efectivamente nos han llevado de la situación del 11 de marzo del 2021 a la peor situación de 2022, dicho todo el rato 2022, del 2022, cuando se instala el gobierno del presidente Boric. Y luego, efectivamente, comparativamente, o sea, es como que uno no veía a Piñera 1, el gobierno de Piñera 1, diciendo, no, pero es que llegamos a esta situación y nos tocó el terremoto. Sí, nos tocó el terremoto, pero ejecutaron el plan de gobierno y llevaron a cabo la reconstrucción. O sea, las condiciones... la crisis de seguridad era más dada, era más conocida que el terremoto del 2010 y aún así, y eso pongo el ejemplo del terremoto porque es muy claro que es algo que no se esperaban, pero todos los gobiernos les ha tocado instalarse con una situación clara, una situación dada, y han tenido que sobrellevarlo. Entonces a mí me parece que simplemente el gobierno del presidente Boric no ha sabido manejar la crisis de seguridad y nos ha llevado a una situación peor a la que estamos en un comienzo. En términos del indulto, Tatiana plantea que en el fondo esto que hacen todos los gobiernos, pero evidentemente el indulto, que con lo que se suele comparar en el debate, que son los indultos generales en el caso de la pandemia que se llevaron a cabo el gobierno del presidente Piñera, y este indulto que son a personas específicas contra las recomendaciones de Contraloría, a un exfrentista, Jorge Mateluna, eso es una decisión consciente de este presidente, que vemos las declaraciones de las figuras de gobierno que dicen, no, el presidente tenía todos los antecedentes respecto a las personas que estaban indultando, y luego vemos a Luis Castillo reincidiendo, en el fondo haciendo que Gendarmería tuviera más razón que el presidente en indultarlo. Entonces, efectivamente, aquí no hay una cuestión generalizada. Yo creo que a todos los presidentes les pasó que eligiendo a las personas, ya a Luis Castillo yo lo voy a indultar por mi voluntad y porque tengo la atribución, luego efectivamente se le dio vuelta así la situación, porque es una decisión del presidente y esa responsabilidad es del presidente y en consecuencia también de su coalición. Y bueno, con lo de las pensiones de gracia, esta lógica de que se reconocen los errores, uno ve que el error de la pensión de gracia se lo están chuteando entre el gobierno y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dice, no, nosotros no podemos certificar, y después no, este gobierno y el anterior no, pero sí certificaron. Y entonces la responsabilidad también se diluye y que es una constante en este gobierno. La responsabilidad se diluyen y no se hacen valer la responsabilidad y no se cumple con el deber propio y no pasa nada renuncia, nadie se va, y los que se van son cuando ya la prensa muestra que es insostenible que la autoridad se mantenga. Entonces yo creo que eso también ha sido un elemento que ha sido un flagelo para el gobierno, el que no se hayan valer las responsabilidades, porque eso implica que al final del día se mina la capacidad y la solidez del gobierno. Y un último punto es que hay que hacerse cargo de lo que corresponde, del deber propio. Y efectivamente el presidente Boric y su coalición se prepararon un programa de gobierno, se armaron para hacer gobierno, y hoy día les corresponde llevar adelante la tarea de gobernar, de liderar el poder ejecutivo, el Estado y el gobierno. Y ahí uno ve que hay una especie de complacencia, como mira, si o de autocompasión en el estilo, no, mira, nosotros en verdad estuvo complicado, hacemos lo que podemos, somos inexpertos. Bueno, pero
eso no te exime la responsabilidad. Si chilenos están muriendo, los están asaltando, hay personas que aparecen descuartizadas, y evidentemente esto, y en una otra larga de cosas, otra larga lista de cosas como salud, listas de espera, lo que pasa en educación, efectivamente ahí no se está cumpliendo con el deber propio, y esta autocomplacencia que realmente uno puede ver en el gobierno de las autoridades es un peligro, porque uno no los ve urgidos por solucionar estos problemas que aquejan a los chilenos. Sí. Tatiana, nos quedan los últimos minutos para cerrar ya el panel. Ya no sé, hacer gabinetes pro crecimiento, pro seguridad, que están dialogando, que estas medidas vienen de ese trabajo también conjunto. Tenemos la mayor inversión que ha visto y lo ha reconocido también así el director de Carabineros, que es primer gobierno que invierte de esta manera en aquello. Hoy día nosotros podemos decir que en términos de reposición, por ejemplo, de vehículos, este gobierno va a dejar a todas las comunas de Chile. Parece increíble, pero había comunas que no tenían para patrullaje. O sea, si eso necesita estar urgido y atento a este tema, no sé lo que sería. Quizás a lo mejor podría gritar más días este tema al presidente en la televisión y podría hacerlo, pero nosotros creemos que el actuar y que los vecinos vean eso en los barrios es más importante. Como dato, hay 41 de estas pensiones que hoy día están en duda, 17 de ellas las otorgó el ex presidente Piñera y 24 el presidente Boric. Hay 18.000 pensiones en Chile, jamás se han mirado antecedentes, no es una facultad, no es algo que pueda hacer un gobierno, mirar los antecedentes penales para otorgar nunca se ha hecho en la historia de Chile. Dicho eso, hoy día se están tomando las medidas, estas 41 se están revisando, respecto a los malos procedimientos que se ocurrieron en su momento, se pagaron los costos políticos. Nos gusta, tenemos una derecha que le gusta pedir renuncia, se pidió la renuncia, se dio la renuncia y un año después seguimos con el tema como que no hubiese pasado nada o como que no se hubiese reconocido y no se llegaran a acuerdos de avanzar. Dicho eso, creo que es importante también decir que para nosotros la sensación de seguridad es un tema relevante, ¿no? Yo creo que nosotros nunca lo hemos mirado en menos. Evidentemente se dice de una crisis y si uno lo mira con otros países, claro, no está en crisis, pero para nada la sensación de inseguridad, o sea, yo misma lo vivo, no es algo como que nos cuente, entonces tampoco vamos a negar la realidad. Segundo, efectivamente hay un reconocimiento en la sensación, o sea, en que los delitos han mutado y hoy día son más violentos, por ende las medidas son distintas y no sirven las recetas antiguas. Para eso este gobierno está trabajando en medidas de inteligencia artificial, tenemos a la ministra Aysén de Ciencia y Tecnología altamente involucrada, de hecho ella participa de estos gabinetes justamente para poner las herramientas que el siglo XXI, este año, están accesibles para ponerlas también a trabajar en materia de seguridad, educación, etcétera, pero también en materia, o sea, en educación, en salud, pero también en materia de seguridad. Por último, efectivamente hoy día el tema de los homicidios ha sido un tema que antes no se veía de tal manera, de una manera muy cruenta, y para eso el plan Calle Segura ha sido súper óptimo, y esto más allá de más carabineros, etcétera, que por cierto han aumentado hoy día los carabineros que entran a estudiar porque faltaban muchas manos ahí. Lo importante es que se ha logrado encontrar a los culpables de los homicidios, que era un problema que teníamos el año pasado. En el zona norte había una cantidad de homicidios donde no teníamos quién eran los responsables, y eso hacía que obviamente tuviéramos asesinos libres. Hoy día con el plan Calle Segura se aumentó el poder de la fiscalía, esos son fondos destinados para más recursos para esclarecer, y hoy día eso ha sido súper efectivo. Entonces evidentemente nada de esto da para celebrar ni decir que somos el mejor gobierno en materia de seguridad y avanzamos, porque sería una falta de respeto con las personas que siguen viviendo esto, pero sin duda es un gobierno que muestra en la práctica, en los hechos, aquello. Y quiero, para cerrar, como tú bien dices, invitar a todas las vecinas y vecinos a que si ven algo sospechoso respecto a las armas hechizas de fogueo, que están modificadas, balazos llamen al 4242 de manera anónima. Eso está dando resultados y esperamos que mientras más llamados, más posibilidades también tiene la policía de acceder a esos espacios donde la inteligencia policial no ha llegado, pero los vecinos viven los miedos cada día. Rodrigo, 10 en punto. 10 segundos, solo una idea.
Ojo que la mayor aprobación de proyectos de seguridad por parte de este gobierno también dice relación con el rol de la oposición. Esta oposición está abierta a aprobar reformas pro seguridad. No estuvo así abierta este oficialismo cuando fue oposición y eso impacta, eso significa. 10 segundos. Quizás son mejores proyectos para aprobar y que ambos sectores se sientan convocados. Hay unos iguales, infraestructura crítica, por ejemplo. Tatiana Urrutia, Patrick Poblete nos acompañaron en este panel, este estreno de panel presencial en Enlace USACH. Un abrazo a ambos, gracias por acompañarnos. Ya tendremos una oportunidad de volver a encontrarnos acá en los estudios de Radio USACH. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias.